Hagamos una breve oración. Aleluya. Padre amado, toda Rabá por darnos el gozo de tu Torah. Gracias una vez más por el Shabbat. Háblanos, Padre. Háblanos a través de esta Parashat Toldot, que podamos aprender de nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. Toda Rabá Yahshua HaMashiach, Omen, Beomen. Aleluya. Bueno, amados Sahim, si se han dado cuenta, en las últimas Parashot hemos estudiado un poquito más de cerca a los primeros creyentes. Estudiamos primero a Abraham, ¿se acuerdan? Sí, después a Sara, la Parashá Hayesara, pero no vimos como tal completamente la Parashá, si nos centramos nada más en la vida de Sara. Bueno, en esta Parashá Toldot se estudia lo que es la vida de Isaac después de la muerte de Abraham. Entonces nos vamos a concentrar un poquito en Isaac. Yo le he pedido al Eterno siempre que, así como nos ha enseñado nuestro amado Roé, sea Él quien nos ministre. Entonces yo le pido al Eterno que me diga qué quiere que yo diga, y el Eterno me ha puesto de alguna manera que estudiemos a cada uno de ellos, de nuestros patriarcas. ¿Por qué? Porque al igual que tú y yo, pasaron pruebas, pasaron tribulaciones, aflicciones, en algunos se enfermaron, etcétera, y sanaron, otros no sanaron, pero tenemos mucho que aprender de ellos para que así, con la ayuda del Eterno, nos sea más fácil llevar la Torá a nuestro corazón, escribirla en nuestro corazón y así llevarla por obra. Amén. Muy bien, vamos a empezar. Parashá Toldot. Voy a deletrearlo para los nuevecitos. Me voy a ir lo más despacio que pueda, pero hay mucho que estudiar. Toldot. T-O-L-D-O-T. Toldot. Sí, aleluya. Y esta Parashá Toldot significa generaciones. Generaciones. Amén. Esta parashá abarca desde Génesis 25:19 hasta el 28:9. Aleluya. Génesis 25:19 hasta el 28:9. Y la Haftará, la conclusión, es Malaquías 1, del verso 1 al capítulo 2, verso 7. Haftará, Malaquías 1, verso 1 al capítulo 2, verso 7. En esta parashá, amados Sahim, encontramos entre otros los siguientes puntos: el nacimiento de Jacob y Esav, la venta de la primogenitura de Esav. Bueno, voy a hacer una aclaración en este punto. Yo tengo esa costumbre de decir Esav, pero me refiero a Esaú. Esav es el nombre hebreo, así como Jacob es el nombre hebreo, el nombre correcto. Recuerden que los nombres no se traducen, sin embargo lo voy a decir en la forma coloquial, vamos a decirlo así, para que sea más fácil entenderlo para los nuevecitos. Entonces, en esta parasha encontramos, entre otros, los siguientes puntos: el nacimiento de Jacob, y Esaú, Esav. Amén. La venta de la primogenitura de Esaú, Esav. Isaac habitando en Gerar. La bendición de Isaac a Jacob, Jacob. Jacob huye o escapa de Esaú, de Esav. Amén. Así todos los nuevecitos vamos aprendiendo que los nombres no se traducen y los nombres son Jacob y Esav. ¿Sí? El nombre hebreo. Aleluya. Bueno. Vamos a hacer como siempre, gracias al Eterno, un pequeño contexto. En la parashá anterior terminamos con la muerte de Abraham. Sí, vamos a abrir nuestra Biblia en Génesis 25. Vamos para allá todos con mucho gozo y con ánimo. Despiértate. ¿Estás todavía medio dormido? Sí, ya despiértate. Aprovecha este estudio. Y si te quieres dormir, párate, ponte de pie. Despabilate y a seguir estudiando. Aleluya. Génesis 25, verso 19. Ahí empieza, dice: estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y continuamos ahorita en breve la lectura. Bueno, aquí vemos que Isaac empieza a tomar el liderazgo ya del pueblo como tal, porque Abraham ya había muerto, ¿sí? Vamos a ver, permítame usted, aquí está. Está en Génesis 25, verso 10. Podemos leer desde el 7. Dice: estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años, y exhaló el espíritu, y murió Abraham en buena vejez, anciano, lleno de años, y fue unido a su pueblo. Y lo sepultaron Isaac e Ismael y sus hijos en la cueva de Macpelá, en la heredad de Efrón, hijo de Zoar Eteo, que está enfrente de Mamre, heredad que compró Abraham de los hijos de Het. Allí fue sepultado Abraham y Sara su mujer. Y sucedió después de muerto Abraham que Elohim bendijo a Isaac su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Entonces, esta parashá
la parashá Hayesara termina con la muerte de Abraham. Y ahí es donde empezamos nosotros el estudio de la parashá Toldot. Después de la muerte de Abraham, como acabamos de leer, Yahweh comenzó a hablar y a usar a Isaac, aumentando así, permítanme leer mis notas, aumentando así su relación con él hasta darle dones y mucha bendición del Ruach HaKodesh, además de bendición física. Le dio dones como el de profecía para poder bendecir a sus hijos como de la manera correcta. ¿Por qué me detengo en esto? Porque muchas veces nosotros hemos bendecido a nuestros hijos, ¿verdad? Los bendecimos cada Shabbat. Que Yahweh te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti compasión, ¿verdad? Así como está en la bendición arónica. Bueno, pero nosotros vemos que tanto Abraham como Isaac y posteriormente Jacob, así como después lo haría Moisés, ellos bendijeron de una manera especial a cada uno de los hijos de Israel. Había una bendición diagonal, vamos a ponerlo así, profecía. ¿Cómo iba a Isaac a poder bendecir a Jacob, si no tuviera el don de profecía? ¿Sí? Podría bendecirlo como nosotros lo hacemos, pero tal fue la comunión que tuvo Isaac con Yahweh que le dio más de su Ruach HaKodesh. Eso y más nosotros debemos anhelar, porque todo es posible. Los dones no son del que quiere ni del que corre, pero todos podemos pedir llenura de su bendito Ruach HaKodesh. Entonces, amados Sahim, esto es un punto muy interesante para analizar. Abraham, el amigo de Elohim, fallece, muere, ¿sí? Y se queda Isaac. Isaac, tras la muerte de Abraham, empieza a hablar, a escuchar la voz de Elohim y empieza a tener experiencias más allá de lo que antes había tenido y que solamente había visto con su padre. Bueno, nosotros sabemos que nuestro Adón Yahshua HaMashiach, él murió y resucitó, y él está aquí en este momento. Entonces, debemos anhelar y buscar ese crecimiento espiritual. Todos, yo lo anhelo, yo lo deseo igual que tú, de tener más dones. El Eterno seguramente te ha dado dones. No a todos nos da los mismos, pero sí tener esa comunión, porque el tema de algo grandioso es muy revelador, es muy, muy precioso. Recuerden, nuestro amado Roe nos explicó. Yahweh, puso en mí comunicación entre él y yo, si yo me guardo en santidad. Y por lo tanto su mente y la mía están unidas por medio del Ruach HaKodesh, ¿sí? Porque el Ruach HaKodesh está aquí, que es el mismo, no hay Trinidad, es un solo Dios, un solo Elohim. Entonces estamos unidos en todo momento. Puede ser que yo no tenga el don de profecía, ¿verdad? O que el Eterno no me dé revelaciones como se las da a los siervos o a los profetas, pero sí mi mente está unida con él. Entonces puedo decirle, Padre, háblame, ¿qué tengo que hacer? Y entonces el Eterno me empieza a hablar a través de su espíritu, no de voz audible, y yo sé qué hacer, cómo tomar decisiones. Bueno, esto y más fue lo que empezó a experimentar Isaac después de la muerte de Abraham. Vamos a empezar entonces a leer Génesis 25 y vamos a leer desde el 19 al 26 y ahí lo vamos a empezar a entender. Cómo también Isaac, así como Abraham, así como Sara, tuvieron que empezar un crecimiento espiritual como creyentes, cada uno de una manera diferente. Hoy lo vamos a ver. En el caso de Isaac vamos a analizar o a aprender a través de su ejemplo la perseverancia, la paciencia y muchas cosas más. Espero que estén preparados. Aleluya. Génesis 25, 19. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró Abraham. Y era Isaac de 40 años, subraya 40 años, cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo, de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Yahweh por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Yahweh y concibió Rebeca su mujer. En la parashá de hace un año y en las parashot que hemos estudiado con nuestro amado Roe, vemos y hemos estudiado que Isaac era realmente Kadosh. Por eso sus oraciones fueron escuchadas por Yahweh. Pero vamos a ir hoy un poquito más allá. Nuestro amado Roe ya nos lo ha explicado muchas veces. El Eterno escuchó la oración de Isaac. Amén. Pero ¿cuánto tiempo tardó en recibir la respuesta? Vamos a verlo. Verso 22. Y los hijos luchaban dentro de ella y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Yahweh. ¿Se acuerdan? ¿Fue a consultar a quién? A Shem, ¿verdad? ¿Sí? ¿Quieren saber más? Consulten la parashá que nos dio nuestro amado Roy, que está en este canal. Ahí nuestro amado Roy lo explica cómo es que fueron a consultar a Shem. Bueno,
a Sem para los nuevecitos. Dice, y fue a consultar a Yahweh. Y le respondió Yahweh, 2 naciones hay en tu seno y 2 pueblos están divididos en tus entrañas, desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar luz, he aquí que había gemelos en sus vientres. Y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Y después salió su hermano trabada su mano al calcañar, al talón de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de 60 años cuando ella los dio a luz. Subraya 60 años. Entonces, desde que Isaac oró hasta que su esposa dio a luz, ¿cuántos años pasaron? A ver, piénsenlo. Piénsenlo. ¿Cuántos años tardó en concebir y dar a luz Rebeca? No en embarazarse, ¿verdad? No, en concebir. O sea, desde que empezó a orar hasta que concibió y tuvo a sus hijitos, pasaron 20 años. 20 años intercediendo y orando sin desmayar. Vamos a ver otra vez Génesis 20. Ahí está, ya lo vieron. Y era Isaac de 40 años, exactamente. Y entonces ahí oró, ¿verdad? Ahí tomó a su mujer Rebeca, se casó con ella y en el verso 21 oró. Ahora en el verso 26, y era de 60 años Isaac cuando Rebeca los dio a luz. Qué tremendo, amados Sahim, qué precioso. Una de las principales pruebas, amados Sahim, que empezamos a experimentar cuando conocemos al Eterno y empezamos a guardar Torah, y además todavía esa prueba se extiende a nuestra vida ya como creyentes, es la persistencia en la oración, el perseverar. Todos tenemos muchas veces pruebas de este tipo y muchas veces no somos persistentes. Vamos a Lucas 18, vamos a Gilel, vamos a Lucas 18, ¿sí? En el verso 1. Vamos para allá, con gozo y con ánimo. Y si no, anoten la cita y yo se las leo. Lucas 18, 1. Dice, también les refirió Yahshua una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. 20 años, amén. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Elohim ni respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Adón, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Elohim no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Aquí está la clave. ¿Y acaso Elohim no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? A veces los adultos creemos que ya lo sabemos todo y que no podemos aprender cosas de los niños. Los niños son persistentes. Seguramente tú que has sido papá, ¿verdad? A lo mejor tus hijos ya son grandes o ahorita están chiquitos, pero ¿qué tal cuando tienen sed? Papá, tengo sed. Mamá, tengo sed. Dame agua, tengo sed. Y a veces llega un momento donde el papá dice, ya, toma agua. Pero no se la dio porque quisiera, ¿verdad? Sino porque como el juez injusto ya dice, no, ya no quiero que me colmen la paciencia, ya, toma el agua. Bueno, los niños son muy persistentes, insisten cuando tienen una necesidad. ¿Por qué entonces, cuando crecemos, por qué los adultos ya no somos tan persistentes? ¿Por qué nos rendimos tan fácilmente? ¿Lo han pensado? Un niño chiquito, vamos, hasta un bebé. Un bebé llora porque tiene frío o hambre y llora ¿hasta qué? Hasta que lo atienden, ¿verdad? ¿Por qué los adultos nos rendimos tan fácil? Vamos al Salmo 40. Vamos al Salmo 40 en el verso 1. Salmo 40. Dice, pacientemente esperé a Yahweh y se inclinó a mí y oyó mi clamor.
Muchas veces lo que nos falta es paciencia, amados Sahim, y la paciencia es uno de los frutos del Ruach HaKodesh. Todos necesitamos paciencia, todos, porque la mayoría, si no es que el 99.99%, inclusive de los creyentes quieren o queremos, y es algo que tenemos que corregir, que todo se resuelva ya. Y eso no está bien. Una de las virtudes que podemos aprender desde este inicio de la parashá es que Isaac tenía paciencia y perseverancia. Y aunque pareciera que la paciencia y la perseverancia se contraponen, no es así. ¿Por qué digo que se contraponen? Porque la paciencia es esperar y la perseverancia es insistir. Entonces, ¿cómo? ¿Insisto o espero? ¿Espero o insisto? Ambas cosas en la vida de un creyente tienen que ser paralelas. Orar insistentemente, sabiendo que pacientemente recibiremos la respuesta. ¿Cómo? ¿Ya me confundí? No, yo sé que tú sí me entendieron. Vamos a volverlo a analizar. Orar persistentemente y esperar pacientemente a que recibamos la respuesta. Es así. Muchas veces en nuestro afán, en nuestra preocupación, en nuestro temor, cosas que no debemos de tener porque no son creación del Eterno, revisen la recta final 39, el miedo no lo creó el Eterno. Empezamos a orar y a orar y a orar y a orar insistentemente, pero no hay paciencia. Queremos que las cosas se resuelvan rápido. Si es una urgencia, Yahweh lo va a resolver urgentemente porque Él lo sabe. Y si no es una urgencia, Yahweh lo resolverá en el tiempo que Él decida. Eso es algo muy importante y a veces dentro del estudio de las parashot lo hemos tocado y a veces lo hemos leído, pero no nos hemos detenido a reflexionar tanto en este punto. Nuestro amado Roe en la parashá Hayesara, la parashá Toldot, lo explica con mucho detenimiento. Por eso es que siempre les invito a que las vean, porque debemos de tener ambas cualidades. La paciencia es uno de los frutos del Ruach HaKodesh y la persistencia es un fruto que tenemos que desarrollar. ¿Podemos pedirle al Eterno que nos ayude a ser persistentes? Claro que sí, pero esa es una cualidad que muchas veces el Eterno nos impulsa a que nosotros la desarrollemos. Por eso en la cita les dice, dándoles a entender la importancia de orar sin desmayar. Los discípulos antes y ahora tenemos que entenderlo. A ser persistentes. ¿Cómo debemos insistir? Déjenme revisar aquí en mis notas. ¿Cómo debemos insistir o persistir en la oración? ¿Cómo hizo Isaac durante estos 20 años? Cuando algo nos preocupa, cuando tenemos una preocupación, por ejemplo, que hay alguien enfermo, el Eterno no permita, o hay un problema X o un problema Z, te preocupas o yo me he preocupado y ya no nos vamos a preocupar. Vean el tema preocupación que nos dio nuestro amado Roe. Ahí nuestro amado Roe nos explica que no debemos de preocuparnos, porque eso es dudar del Eterno. Debemos de ocuparnos. Bueno, pero cuando nos hemos preocupado, cosa que dejaremos de hacer, tenemos en la mente siempre todo aquello que queremos resolver. ¿Y qué voy a hacer? Y no empieces a pensar en tus preocupaciones, ya ves, ya empezaste. No, nada de preocupación. A ver, cuando nos hemos ocupado o tenemos alguna situación que nos ocupa, mejor, ¿verdad? Bueno, estamos pensando en ello todo el tiempo. Y esto, ¿y cómo lo voy a hacer? Y aquí, y allá. Bueno, ¿qué pasaría si en lugar de pensar en eso, tú oraras pidiendo por eso? Un ejemplo, yo me imagino, y a través de experiencias personales, que Isaac anhelaba tener un hijo, igual que su padre. Entonces, seguramente cuando veía un niño, o dos niños, o iba al campo, o iba caminando, él iba pensando y decía, Padre, si tú me dieras un hijo, mira, yo sería como él, o si iba a pescar, por ejemplo, o si iba a cazar, o si iba a arar la tierra, o si iba a donde fuera. Seguramente Isaac se imaginaba y decía, Padre, pero si tú me dieras un hijo, podría estar aquí conmigo y yo le enseñaría tu Torá. ¿Sí me doy a entender? En todo momento tenía ese pensamiento presente. En todo momento. Esa es una forma de interceder. Si es una preocupación, si tú vas caminando y te viene un pensamiento de preocupación, decir, no me voy a preocupar, Padre, ayúdame en esta situación. A mí me ha pasado en situaciones críticas que cuando voy caminando a veces en la calle, rodeado de miles de personas, de ruido, de esto, del otro, viene un pensamiento como de quererme preocupar. Digo, no,
Padre, ayúdame, tú sabes que necesito resolver esto, Padre, ayúdame. Y ahí en ese momento, en la calle, en medio de todos, y se lo he compartido a nuestro amado Roe y a muchos Sahim y a Hayot, he recibido ese confort, ese consuelo del Eterno de decir, se va a arreglar. Y se arregló. Bendito es Yahshua HaMashiach. Entonces, ¿cómo orar o cómo insistir y persistir en la oración, teniendo ese pensamiento como oración todo el tiempo? ¿Te preocupa X o Z? No empieces. Ya dijimos que ya no nos vamos a preocupar, ¿verdad? Aleluya. Te ocupa X o Z situación fuera de Shabbat y te acuerdas, no te preocupes, mejor pídele al Eterno. Así como este ejemplo, yo de veras me imagino que Isaac llegaría a ver a su mujer y decir, bueno, no hay un niño aquí. En ese momento, en lugar de sentirse mal, podría orar, Padre, concédenos un niño para que cuando yo llegue me reciba y yo lo cargue y juegue. ¿Sí me doy a entender? Llevar de la preocupación a la oración, siempre, en todo momento. Y así oramos insistentemente y no nos preocupamos. ¿Amén? A cada momento que te acuerdes, debes insistir. A cada momento que me acuerde, debemos insistir. Si pasas, si ves un letrero de algo, yo lo hago. A veces voy y tengo cierta ocupación en mi mente y veo un letrero y me lo recuerda, en ese momento vuelvo a orar, Padre, por favor, ayúdame con esta situación. ¿Sí me doy a entender? Eso es muy importante. Así vamos a aprender a insistir, como cuando éramos niños y ya se nos olvidó, a no darnos por vencido y veremos respuestas, si es la voluntad del Eterno, en el nombre bendito y poderoso de Yahshua HaMashiach. Esta gran experiencia de insistir, de perseverar, amados Sahim, no le evitó a Isaac ser probado en otras áreas de su vida. Vamos más adelantito aquí en Génesis 26, porque esto es para siempre. A veces los creyentes tendemos a pensar, bueno, ya aprendí esto, ya no me va a volver a pasar. No, el Eterno va a permitir, y ahorita lo vamos a ver, que volvamos a pasar ciertas pruebas una y otra y otra y otra vez para que complementemos lo que no hayamos aprendido. Y si ya lo aprendimos, nos va a permitir que pasemos por otras situaciones para seguir creciendo. Amén. Aleluya. Entonces, Génesis 26, Bereshit 26, versos del 1 al 6. Fíjense, dice, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos en Gerar, Y se le apareció Yahweh y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Estos dos versos a mí me gustan mucho porque reflejan que realmente Isaac creció muy rápido y que tuvo una comunión como su padre. Aleluya, es algo muy tremendo porque si leemos despacio dice en el verso 2, y se le apareció Yahweh. O sea, también lo visitó. Vuelvo a recomendarles el tema, Elohim visita a sus siervos. Yahweh ama a tanto a sus hijos, te ama tanto, me ama tanto, que si de veras tenemos fe, yo no tengo duda que se nos pueda manifestar de alguna forma por medio de un malaj, por medio de una revelación, como lo ha hecho con nuestro amado Roy y nos ha compartido, ¿verdad? Hay cosas que ahorita, como aquí, que se le apareció a Isaac, ya no se pueden cumplir por ahora, porque Yahshua HaMashiach dijo que no lo veríamos más hasta que Él viniera. Pero sí se nos puede manifestar el Eterno a través de una revelación, de escuchar su voz en nuestro espíritu, o bien a través de sus malajim. Tenemos que creerlo y tenemos que vivirlo. Vamos a todos a pedir al Eterno que nos conceda ver a sus malajim y tener experiencias espirituales. Sí, sí se puede. Aleluya. Entonces, Isaac perseveraba, insistía, ya tenía comunión plena, absoluta con el Eterno, tanto que Yahweh se le aparecía. ¿Y qué fue lo que pasó con él? ¿Qué fue lo que pasó después? ¿Ya su vida se resolvió y estuvo bien? No, amados Sahim. Vamos a leer acá adelantito en el verso del 12 al 33. Y vamos a leer bastante. Dice, y sembró Isaac en aquella tierra, recuerden que está en la tierra de Gerar, dice, dice, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó en aquel año 100 por 1 y lo bendijo Yahweh. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta ser muy poderoso y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza. Y los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham su padre en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra.
Entonces dijo Abimelec a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron ahí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esec, porque habían altercado con él. Y abrió otro pozo y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sitna. Y se apartó de allí y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot. Y dijo: porque ahora Yahweh nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Y de allí subió a Beersheba, y se le apareció, mucha atención, y se le apareció Yahweh aquella noche y le dijo: yo soy el Elohim de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo, y te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Y edificó allí un altar, invocó el nombre de Yahweh, y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Y Abimelec vino a él desde Gerar, y a Usad, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército. Y les dijo Isaac: ¿por qué venís a mí después de que, pues me habéis aborrecido y me habéis echado de entre vosotros? Y ellos respondieron: hemos visto que Yahweh está contigo, y dijimos: hay ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, que no nos hagas mal como nosotros te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien, y enviamos en paz. Tú eres ahora bendito de Yahweh. Entonces él les hizo banquete, y comieron y bebieron, y se levantaron de madrugada, y juraron el uno al otro, e Isaac los despidió, y ellos les despidieron de él en paz. En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto, el último que está aquí, y le dijeron: hemos hallado agua. Y lo llamó Seba por causa, el nombre de esta ciudad es Beersheba, ¿sí? Lo correcto es Sheba, pero es porque es el séptimo pozo, Beersheba, hasta este día. Cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judit, hija de Beri Eteo, y a Basemat, hija de Elón Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y Rebeca. Bueno, ¿cuántas veces hemos pensado que nuestros planes son los planes del Eterno y no es así? Muchas, ¿verdad? Muchas veces hemos pensado sobre esto. Entonces, Isaac toma los pozos de su padre, de Abraham, que por lógica le pertenecían a él, los toma, los abre porque los habían anegado, los habían tapado, los habían cerrado, y después abre otro pozo más, ¿y qué pasa? Le son quitados. Después abre otro pozo y le es quitado. Si nosotros analizamos esto con detalle, algunos estudiosos de la Torah dicen que fueron 3 pozos los que abrió Abraham, entonces eran 3. Más aparte, le quitaron Esec, Sidna, y son 5 pozos. El 6º pozo en Rehobot lo abre, pero también se tiene que ir de ahí. No se lo pelean, pero también se va de ahí y sube a Beersheba. Y en Beersheba abre el 7º pozo. Beersheba, 7º pozo. ¿Amén? De esos 6 pozos, al final solamente Isaac se quedó con 1. Vuelvo a hacer la pregunta: ¿cuántas veces hemos pensado que los planes nuestros son los planes de Yahweh y no es así? Yo creo que muchísimas veces. Vamos a analizarlo con detalle. Aleluya, ya vamos terminando. Increíblemente el tiempo se va muy rápido. Cavar un pozo, para todos los ajín, ¿verdad? Aquí hay varios en la quejilá local que han abierto pozos, ¿sí? Cavar un pozo es un gran trabajo. Dependiendo la profundidad y la dureza del suelo, puede llevar horas o hasta días. Puede hacerlo un hombre o necesitarse varios de ellos. Con todo ese trabajo, amados Sahim, ¿por qué Isaac dejó todo así sin luchar? Él era el ungido de Yahweh, estaba bendecido, Yahweh se le presentaba. ¿Por qué no oró y dijo: Padre Yahweh, esparce a mis enemigos? ¿Por qué? ¿Por qué no se aferró a lo que le pertenecía? Los pozos de Abraham eran de él, eran su herencia, su heredad. Los otros 2 pozos los habían abierto sus siervos. ¿Qué es lo que pasó?
Una vez más vemos que la meta de Isaac no estaba en lo terrenal. Toda la ley le favorecía. El derecho de haber heredado los pozos anteriores, que los pozos nuevos los habían abierto sus siervos. Pero es que Isaac no vivía por sí mismo. Isaac vivía porque vivía conforme a un yugo que le había sido puesto, no impuesto, que le había puesto. Isaac siempre se retiró. Venían, le reñían un pozo, lo dejaba. Venían, le reñían otro pozo, lo dejaba. Nunca dice, y entonces sacaron su espada y pelearon y mataron a no sé cuántos. No. Es que esta agua es nuestra, está bien, quédatela. Es que este pozo es nuestro, está bien, quédatelo. Él se retiraba. No se aferraba a las cosas materiales, sino que dejó todo. ¿Por qué? Porque él seguía el yugo de Yahshua HaMashiach. Él seguía el yugo de Yahshua HaMashiach. Vamos a Mateo 5:5. Vamos a Mateo, Matillahu, para los nuevecitos, Mateo 5, capítulo 5, verso 5. ¿Qué dice allí? Muy dichosos los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Él se retiraba, diciendo, bueno, tómalo. Pero era de él. Ustedes me dirían, pero Roe, es que le pertenecía a Isaac. Eran los pozos de Abraham, nos pertenecen a nosotros, pero ¿por qué? Bueno, porque Isaac tenía bien claro qué ley seguía. No la ley terrenal, sino la Torá. Vamos a leer aquí mismo en Mateo 5, ahora el versos del 10 al 12. Dice, muy dichosos los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Muy dichosos son cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. ¿Estaban mintiendo? Sí, esos pozos no eran de ellos. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Ahora vamos a leer en el verso 39 y hasta el 48. Pero yo os digo, dice Yahshua HaMashiach, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obliga a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No también hacéis lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esta administración valga la redundancia, la administración del monte, o como se le ha conocido el Sermón del Monte, ya está administrada en este canal por nuestro amado Roe. Revisen los videos. Es muy profundo el Brit Hadashah, el nuevo pacto. Si nosotros vemos, Isaac cumplió aquí, en esta parashá, lo que está diciendo nuestro Adón Yahshua. Isaac cumplió al pie de la letra lo que dice la Torá sobre la ley física. Físicamente le correspondía, él podía haber tomado, vemos que era un hombre poderoso, bendecido, físicamente, podía tomado a sus siervos, a ver, hagan espadas y vamos a defender lo que es nuestro, como mucha gente en el mundo lo ha hecho, y que solamente les trae más maldición. Pero no, Isaac dijo, ¿lo quieres? Quédatelo, como dice nuestro Adón Yahshua HaMashiach. En estos tiempos, proféticamente, estamos en tiempos muy complejos para todos los creyentes. En este momento, allá en Eretz Israel, y saludos a todos nuestros amados Ahim y Ahayot que están allá, ellos están con la Torá en una mano y la espada en la otra. Es un decir, ¿saben a qué me refiero? Son tiempos complejos, son tiempos difíciles, y entonces podría surgir la pregunta, ¿cuándo luchar y cuándo no? Vamos a verlo, vamos aquí adelantito a Efesios, a la carta a los Efesios, aleluya, bendito es el Abacadosh, en el capítulo, permítanme un momento, Efesios 6, verso 12, vamos para allá. Si ustedes ya llegaron, permítanme un momento,
enseguida los alcanzo. Efesios 6, verso 12. Muchos ya se saben esta cita. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La lucha que tenía Isaac no era una lucha física, era una lucha espiritual desde ese tiempo, amados Sahim. El que Isaac se retirara y dejara incluso lo que le pertenecía no se refería, no involucraba que él renunciara a ello, no, sino que seguía el yugo de Yahshua HaMashiach. Él conocía la Torá, claro que sí, de boca de su padre Abraham. Entonces él se retiraba, pero seguía luchando, ¿cómo? En tefilá, hasta que fueran los enemigos derrotados. Pero Roe, ¿cómo sabe usted eso? Porque está en la Biblia, Salmo 59. El que Isaac dejara, y ahorita vamos a aclarar, el que nuestro Adón Yahshua diga que oremos por nuestros enemigos, no significa que lo bendigamos. Moisés no bendijo al faraón cuando los dejó salir, sino que oremos con ellos para que se arrepientan, para que se hagan a un lado y no estorben a los hijos de Israel. Salmo 59, verso 10 al 12. Dice, el Elohim, el Dios de mi compasión, irá delante de mí. Elohim, Dios, Elohim es lo correcto, hará que vea en mis enemigos mi deseo. Nosotros como creyentes, como hijos de Yahweh, no odiamos a nadie. A todos los que se oponen a la Torá, que a todos aquellos, inclusive lo vemos cuando Hasatán quiere robar el cuerpo de Moshe, uno de los malajim le dice que Yahweh te reprenda, no lo maldice, nosotros no maldecimos a nadie. Entonces podemos seguir luchando, si alguien quiere algo, que se lo lleve, que lo tome, como en este caso Isaac. Dejar que el Eterno haga su obra con ese enemigo para que se arrepienta quizá, y si no se arrepiente entonces vendrá sobre él juicio. No es por nosotros, es que es lo justo. Ahora, amados Sahim, más que nunca no podemos buscar protección en las armas o en algo físico. No podemos encontrar ahí la protección que solo Elohim puede darnos. Como aprendimos en el tema, vuelvo a repetir ese tema, algo grandioso. No le des valor a lo que Yahweh no le da valor. Lo que es valioso es su palabra y la vida eterna y obedecerlo a él. Aunque 6 pozos le quitaron a Isaac, quedaron humillados delante de él. Vamos a ver aquí cómo se cumple de una manera muy hermosa lo que dice la Torá, lo que acabamos de leer, hasta ver en mis enemigos mi deseo. Nosotros no deseamos que la gente sufra y que tengan maldición, no, al contrario, estamos puestos para hacer luz. Génesis 26, verso 22 dice, permítanme leerlo, dice, y se apartó de allí y abrió otro pozo y no le riñeron sobre él y llamó su nombre Rehobot y dijo, porque ahora Yahweh nos ha prosperado y fructificaremos la tierra. Bueno, ¿qué sucedió con los enemigos? Verso 26, y Abimelech vino a él desde Gerar y a Usat amigo suyo y Ficol el capitán de su ejército. Fíjense, o sea, sabían a quién iban a ver. ¿Para qué fue el capitán del ejército? Un ejército, o sea, no era cualquier cosa. Y les dijo Isaac, ¿por qué venís a mí? Pues que me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros. Y ellos le respondieron, hemos visto que Yahweh está contigo. Y dijimos, haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, que no nos hagan mal, como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien, y te enviamos en paz, tú ahora eres bendito de Yahweh. Y vean cómo aquí se cumple, vuelvo a decirlo, nosotros no estamos para maldición. Entonces él les hizo banquete, comieron y bebieron y se levantaron de madrugada y juraron el uno al otro, e Isaac lo despidió y ellos se despidieron de él en Shalom. Isaac no les guardó rencor, no tenía odio ni falta de perdón, pero sí a distancia. Hicieron juramento, qué bueno, a distancia. El ser hijo de Israel, amados Sahim, el ser hija de Israel, implica para nosotros muchas cosas, pero algo que lo que tenemos que aprender es a discernir que la lucha, que las situaciones que nos pasan día a día no son físicas, aunque sea a través de una persona física con la que a veces hay que enfrentar ciertas situaciones, no es él, sino quien está detrás de él. Y entonces la cita de Efesios se cumple, no tenemos lucha contra carne ni sangre.
Ahora las cosas tenemos que empezar a discernirlas así, de una manera espiritual. ¿Por qué? Porque en la Shoah, en el Holocausto, muchos de nuestros hermanos de la casa de Judá se sintieron solos, desprotegidos, otros quisieron luchar. Está la historia del gueto de Varsovia, pero la fortaleza de un creyente no está allí. Muchos fueron guardados y salvados a través de la tefilá, a través de la obra de Yahweh. Amén. Hay muchas historias. Yo en estos días he estado estudiando algo de la Shoah y hay muchas historias de niños, familias, a veces solamente quedaba uno solo. Pero ¿por qué esas personas eran guardadas? ¿Por qué esos niños fueron salvados? ¿Por las armas? ¿Por su fuerza? No, eran niños, sino porque Yahweh así lo dispuso, porque todo está en manos de Yahweh. Mientras el mundo se vuelve cada vez más hostil para los que estudiamos Torah, nosotros no tenemos que volvernos hostiles contra el mundo, no, sino como Isaac, persistir, tener paciencia y aprender que la lucha no es física, no es contra carne ni sangre. Y nosotros no ser limpios de corazón, puros de corazón, no desearle mal a nadie. Nosotros lo que queremos es que las almas se arrepientan y hagan teshuvá, hagan arrepentimiento, hagan arrepentimiento y se salven, que crean en Yahshua HaMashiach. Pero la lucha es constante. Estar atando y echando a los hombres fuertes en cuando vamos a algún lugar, antes de llegar, echarlos fuera en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach. No ceder ante una provocación, no ceder ante esto. Puede ser a través de uno que se dijo porque aquí lo vemos. En la familia de Isaac nació Esaú y Jacob, y Esaf fue un malvado que dijo, mataré a mi hermano Jacob. Entonces, aprender, pedirle al Eterno que nos dé más de sus dones, aprender a vivir más en que nuestras luchas son espirituales y no físicas, y que todo lo que vamos a ver a partir de estos momentos, de aquí en adelante, porque ya empezó otra etapa, lo veamos con ojos espirituales. No te aferres, no te aferres, no te aferres. Nuestros hermanos de la casa de Judá en la Shoah tuvieron que dejar todo, pero salvaron su vida. Algunos de ellos, sabemos que lamentablemente no todos, salvaron su vida física. Entonces, amados Ajim, concentrémonos en ello, persistamos, seamos pacientes, perseveremos en la tefilá, y si tú estás pasando por alguna situación, ve en esa lucha, en esa situación, ve la oportunidad de crecer en lo espiritual. Les recomiendo un tema, armas de nuestra milicia. Nosotros como hijos de Yahweh tenemos varias armas para la lucha contra el enemigo. Yahweh es quien hace, de él es la batalla y de él es la victoria, pero tenemos varias herramientas, varias armas. Estudiar Torah, hacer tefilá, escuchar Jalel. Vean ese tema, ahí está explicado. Es muy importante que ejercitemos esas armas, leer salmos. El salmo que leímos ahorita es especial contra los enemigos. Así que, amados Ajim, vamos todos a crecer más en lo espiritual, y así como Isaac, veremos los resultados. Isaac les dejó los pozos, y ya con esto termino, les dio ahora sí que lo que querían, como dice nuestro Adón Yahshua HaMashiach, y recibió grande bendición. Que ellos mismos fueran a pedirle, no nos hagas nada, porque Yahweh está contigo. Yahweh está contigo, amada Jod, Yahweh está contigo porque te llamó, porque te limpió, porque te amó. Pero recuerdan la cita, porque primero nos amó y después nos limpió. Entonces, a crecer en fe, a tener más fe. Aleluya, bendito es Yahshua HaMashiach, aleluya, aleluya. Vamos a hacer una oración, amados Ajim. Vamos a darle gracias al Eterno por su palabra y vamos a seguir exaltando al Eterno. Padre eterno Yahweh, en el nombre de nuestro Adón Yahshua Mashiach, te damos gracias por habernos hablado, por habernos ministrado. Abba, aumenta nuestra fe. Todos te pedimos, Padre, aumentanos la fe. Aumentanos la fe, aumentanos la fe, para que todo, Abba Kadosh, lo que nosotros estamos pasando, lo podamos llevar a lo espiritual y a través de ello crezcamos. Que la lucha no es contra carne ni sangre, Padre amado, y que todas las personas que se oponen a nosotros no son ellos, sino quien está detrás de ellos. Por eso te pedimos, bendito Yahshua Mashiach, porque tuya es la batalla y tuya la victoria, que seas tú quien nos defienda y que nosotros sigamos orando y perseverando en esta guerra espiritual, para que así, Abba Kadosh, tú nos des la victoria y los frutos de ella para tu cabot.
En el nombre bendito y poderoso de nuestro don Yahshua Mashiach, oramos por nuestros hermanos en Eretz Israel. Sabemos que muchas cosas han de venir. Guarda a los escogidos, guarda a nuestros hermanos de la casa de Judá por tu inmensa compasión. Revélate, les Kadosh, Yahshua HaMashiach, que tú eres Yahshua, el único Dios, el único Elohim de Israel y del mundo entero. Abacadosh, te damos gracias y todo lo que hemos oído lo llevaremos por obra. En el nombre bendito y poderoso Yahshua HaMashiach. Omen, Beomen, aleluya. Bendito es Yahshua HaMashiach.